che, subsidiar la oferta limita la libertad de elección del consumidor. Respetemos la soberanía del consumidor. Justamente lo que está diciendo es, che, si nosotros no dejamos que la ley de la oferta y la demanda funcionen, porque el Estado subsidia la oferta, ¿cómo sabemos que el resultado de ese mercado va a ser eficiente? No lo sabemos. O sea, de hecho, en realidad, lo que vos me estás preguntando es el contraargumento que se le hace a Friedman, ¿no? Porque la trampa en la que cae Friedman es que Friedman empieza, parte del punto de vista, parte de una situación inicial, que es que el Estado va a intervenir en ese mercado. Él lo que está buscando es cuál es la forma menos dañina de intervenir. Y entonces se plantea, la forma menos dañina de intervenir sería subsidiar a la demanda. El problema es que si yo subsidio la demanda, es porque el Estado interviene. Y si el Estado interviene, la economía no es competitiva. Y si la economía no es competitiva, ¿cómo sé que el libre juego de la oferta y la demanda va a llegar a una situación eficiente? Parece un juego de un trabalenguas, un juego de palabras, pero es así. Nosotros empezamos a analizar el punto de partida, es que hay una falla de mercado. Como hay una falla de mercado, el Estado va a intervenir. Como el Estado va a intervenir, estamos viendo cuál es la mejor forma de intervenir. Un criterio es subsidiar a la demanda. Y el argumento para subsidiar, a favor de subsidiar a la demanda es que en un mercado, el libre juego de oferta y la demanda determina el nivel óptimo. Claro, pero eso es válido si el mercado no tiene fallas. Acá hay acá hay un no de más. Es si el Estado interviene, no si el Estado no interviene. Si el Estado interviene es porque no se cumplen las condiciones, sino porque estaría interviniendo. Ahora sí. ¿No? De nuevo, nosotros estamos en un caso donde tenemos bienes preferentes. Estamos estudiando un caso donde, ponemos el caso básico de la educación. Nosotros podemos pensar que podemos estudiar la educación como un problema de bien preferente. Podemos decir que la sociedad quiere que todos los niños se vayan a la escuela. Todos estamos de acuerdo con eso. Claro, es el ejemplo más obvio, no es el más obvio, es uno de los ejemplos más obvios de bien preferente. Ahora, pero la educación tiene otra característica problemática en términos del primer teorema de que no se cumple el supuesto de bien homogéneo. Nosotros no sabemos, cuando consumimos educación, qué estamos consumiendo. Ustedes cuando eligieron el curso de Rothstein de Finanzas Públicas, no sabían qué estaban eligiendo. Quizás alguno tenía alguna información porque tenía un amigo que ya cursó con Rothstein, entonces le dijo, anotate qué pasa. Pero cuando uno elige un curso, una escuela, un curso en la facultad, un colegio secundario, no lo elige bajo las mismas condiciones de información completa que elige cuando elige qué tomate comprar. Justamente tenemos un problema de información. Entonces, si yo resuelvo el problema de ingresos, que era el problema original por el cual quería intervenir en el mercado de educación, para que todos los papás tengan plata suficiente para mandar a sus hijos a la escuela. Aún me queda un segundo problema, que es que el mercado de la educación es un mercado que no tiene información perfecta. Entonces
la gente que elige, el consumidor que elige, no elige en las condiciones ideales previstas por el teorema del bienestar. ¿No? Entonces, obviamente, nosotros ya lo sabemos, las decisiones que toman los consumidores en un mercado que no funciona en competencia perfecta no son óptimas. Bueno, acá tenemos pasado en limpio todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora. ¿No? Podemos analizar a la educación como un bien preferente. Tenemos dos formas de intervención: educación pública y producción pública. Lo que nosotros normalmente llamamos educación pública es producción pública. Lo que nosotros llamamos educación privada, cuando el Estado interviene, es producción privada con provisión pública. En la vida real, lo que nosotros nos enfrentamos es que la educación, además, es un bien no homogéneo. Y como es un bien no homogéneo, el Estado interviene, garantiza los contenidos. Y por eso tenemos educación pública de gestión pública y educación pública de gestión privada. ¿No? Básicamente el problema que tenemos es que la educación, el mercado de la educación, es un mercado que tiene más de una falla. Por lo menos ya identificamos dos. Entonces, cuando diseñamos un mecanismo de intervención, tenemos que tener en cuenta todos los problemas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No preguntas. De hecho, no, veamos un poco de datos. Estos son datos viejos. Este año no actualicé los números. No, pero fíjense que son muchos los países desarrollados que asignan recursos públicos a la educación. La educación primaria es educación pública en casi todo el mundo. Es muy raro encontrar países que no tengan escuelas públicas primarias. En el caso de la educación universitaria es distinto, pero escuela primaria y escuela secundaria no hay casos de países, bueno, por lo menos, no conozco casos de países que no tengan es lo que nosotros llamamos escuelas públicas. ¿No? Fíjense que en el caso de la educación terciaria hay diferencias, ¿no? Educación terciaria, ciclo terciario es educación universitaria o terciaria. ¿No? Acá lo que vemos es qué porcentaje del gasto en educación terciaria, perdón, qué porcentaje del gasto total en educación se va en educación terciaria. ¿No? Y fíjense que de nuevo los porcentajes son similares, salvo Indonesia, que está por debajo del 20%, todos los demás países rondan el 20%. O sea que es como que hoy en día uno lo que ve es que la mayoría de los países que nosotros miramos para ver qué hacen, tienen intervención del Estado en la educación y el Estado asigna recursos a la educación.
¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Sí, yo tengo una consulta. Estoy viendo que acá en esta última pantalla, en esta última filmina, como que Sí, los niveles de gastos son similares en Argentina a los de Estados Unidos, más allá de la sí. diferencia que haya de PBI. Lo que me pregunto es, tenía la idea yo de que en Estados Unidos la educación terciaria o universitaria es privada 100%. En este caso, ¿qué se No, asignaría? Ah, no, ¿no? no es privada 100%. O sea, yo pensé que eran, No. o sea, como que recursos se ¿Escuchaste asignaban por hablar? parte de becas. Pará. ¿Escuchaste hablar de la Universidad de Berkeley? Pues no, claramente no. No, no es 100%. ¿Cómo se llama? O sea, en Estados Unidos el sistema universitario tiene mucha presencia de la iniciativa privada y hay muchísimas universidades privadas y de hecho, no sé, por lo menos en economía, que es de donde yo me dedico a chusmear, entre las 5 primeras universidades del ranking de mejores universidades para estudiar economía, creo que son todas, si mi memoria no me falla, son todas universidades privadas. Eso no quiere decir que no haya universidades públicas. Por ejemplo, la Universidad de Berkeley es una universidad pública del estado de California, por lo menos en economía es muy buena. De hecho, yo tengo un amigo que cuando terminó el posgrado en la facultad, hizo su GRE para irse a estudiar a Estados Unidos, se sacó unos porcentajes tremendos, muy altos, ya no me acuerdo, pero súper altos, y entró a Harvard. Él aplicó a Harvard y a Berkeley, pero él quería ir a Berkeley, no quería ir a Harvard. Él le dijo, y en ese momento la Universidad de Berkeley estaba con problemas financieros y entonces no lo podía becar. Y la Universidad de Harvard sí lo podía becar, entonces terminó yendo a estudiar a Harvard. Pero yendo a tu punto, sí, uno ve que los niveles de gasto como porcentaje del producto son parecidos, pero claro, esto es gasto público. Falta todo, o sea, en el caso de Estados Unidos falta todo el gasto en educación universitaria y no universitaria que hacen los privados. Pero sí, ahora no me acuerdo los nombres, pero hay un montón de... Berkeley es la que se me viene a la mente justamente porque ayer estaba hablando con otra amiga de este chico y me acordé. Pero hay un montón de universidades prestigiosas en Estados Unidos que son públicas. Claro, yo lo pensaba más que nada porque, viste, están todos estos métodos de ahorro para la universidad, o por lo menos que se ven en las películas, y mismo un Sí, compañero del CBC me dijo, yo nací en Estados Unidos, pero me tuve que venir para acá porque mis padres no me podían pagar la universidad. O sea, sí. entonces es como, nada, pensé que era todo privado allá, no pensé que había No, universidades no, públicas. o sea, a ver, Creo que la sí, diferencia está en que una cosa es que sea pública y otra cosa es que dejen estudiar a todos. O sea, la Universidad de Berkeley, por ejemplo, agarra a los mejores 1000. Si vos sos el 1001, no estudias ahí. Y si no tenés plata, no claro. estudiás. Es como por cupos. Acá en la UBA vos te anotás y entrás siempre. Es pública y no universal, pero no te pone freno por ingreso como, no sé, hay otra universidad que sí lo hace pública, no me acuerdo, la de La Plata no me acuerdo cuál Y, es. y después tenés también tipo community college, que son como universidades más locales. Ujú. Sí, igual, a ver, vamos por partes, dijo ya. Eh, Vamos por partes. Primero, ¿ustedes conocen un sistema de otra universidad de algún país del mundo donde el examen, donde la universidad sea gratuita y el acceso sea irrestricto?
En Uruguay creo que el acceso es irrestricto en algunas facultades. Sí, después lo que tiene Uruguay es que vos creo que una vez recibido te dan 3 años de gracia o 4 años de gracia, pero después tienes que empezar a colaborar obligatoriamente, si trabajás de eso, en la facultad donde vos estudiaste. Pero es Yo irrestricto. no conozco ningún lugar del mundo, excepto Argentina, excepto la UBA. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, en el año 2000, estuve en Europa y viajé una noche en el tren, viajamos en el tren una noche de Barcelona a París. Y viajamos con un chico que era salvadoreño y una chica que era francesa. Y la chica que era francesa quería ser doctora. En realidad estaba estudiando para estudiar medicina, y su gran preocupación era que en Francia la educación universitaria es pública. Hay muy buenas universidades públicas, pero uno no estudia lo que quiere en Francia. Hay cupos. Si uno quiere ser... me acuerdo que lo que me había contado era que el cupo no era por... el cupo que ella tenía que pasar, ella estaba estudiando para dar un examen, y el examen no era para ver si iba a ser médica o no, sino para ver qué especialidad iba a ser. ¿No? Ella lo que me decía era que según tu puntaje en el examen, tenías libertad para elegir ser cirujana, y si te iba muy, muy mal, podías ser podólogo. ¿No? Porque recuerden que cuando nosotros decimos que la educación es un bien preferente, estamos diciendo que la educación es un bien preferente porque al resto de la sociedad le interesa que un niño estudie. O sea que en realidad, implícitamente lo que estamos diciendo es que la sociedad se preocupa por qué es lo que estudia el niño. Y nosotros tenemos un sistema universitario, por lo menos nosotros no, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, tenemos un sistema donde la decisión de qué estudia esa persona es exclusiva de esa persona. Y en realidad estábamos suponiendo que la educación universitaria era un bien preferente. O sea que hay intereses sociales relacionados con los que cada persona estudia. Pero por eso yo no conocía el caso de Uruguay. En Cuba, uno no estudia lo que quiere. La universidad es gratis, obvio, pero uno no estudia lo que quiere. En ningún país del mundo, ahora tengo que decir, en ningún país del mundo, excepto en la UBA y en Uruguay, se da esta combinación. O vos estudiás lo que querés, pero pagás, o es gratis, pero hay cupos. ¿No? Nosotros tenemos un sistema extraño de la justificación de la intervención del Estado en el sistema universitario tendría argumentos de Estado paternalista. Pero después, una vez que tenemos la universidad, creemos en la libertad de elección. Que cada chico elija lo que quiera. Es raro. Es un sistema raro. De hecho, bueno, el caso de Uruguay, por lo que me dijeron ustedes, no sería equivalente al nuestro porque después los alumnos tienen que devolver, tienen que pagar un impuesto al universitario. Sí, Por sí, haber además recibido... es de por vida, mientras que trabajes Claro. de eso. Si no trabajas de eso, no. Claro. Sí, acá hubo muchos proyectos dando vueltas similares, pero no pasaron de notas en los diarios. Un punto que quiero hacerles antes de avanzar, 2 puntos que quiero hacerles antes de avanzar. Uno es que, si ustedes prestaron atención
al debate que surge o que surgió recién en la clase cuando hablamos de la intervención del Estado en la educación. Lo que empezó a pasar es que cuando nosotros aceptamos que el Estado tiene que intervenir en la economía, nos empezamos a mover nuevamente en el marco del teorema del segundo mejor, que es, che, ojo, no vaya a hacer cosa que cuando el Estado interviene para resolver una distorsión, genera una nueva distorsión. ¿No? Porque básicamente el argumento del subsidio a la demanda, además de decir, che, apliquemos la soberanía del consumidor, aparece un segundo problema, que es, che, ¿por qué el Estado va a poder definir qué es lo que estudiamos? ¿Cómo es que el Estado sabe cuál es el nivel óptimo de producción del servicio de educación? ¿No? Y entonces acá hay una idea que a mí me interesa plantear, que es una lectura alternativa del teorema del segundo mejor, que es que, creo que ya se los dije, pero no importa, porque me voy a repetir todo el tiempo, es que cuando el Estado interviene, en realidad, lo que hace es aplicar, o en la práctica lo que sucede es la aplicación de un concepto que yo le robé a un economista chileno llamado Carlos Matus, que es intercambiar problemas. ¿No? El Estado le interesa la educación y entonces quiere garantizar que todos los chicos vayan a la escuela primaria y establece un sistema de educación pública. ¿No? Y entonces garantiza que todos los chicos puedan ir a la escuela, pero le surge un problema nuevo. El problema nuevo es que se tiene que hacer cargo de gestionar la educación. Es obvio lo que estoy diciendo, pero por no ser obvio, no significa que nosotros nunca no lo tenemos que tener en cuenta. No. Nosotros no vamos a solucionar, o sea, solo en el caso extremo en que se verifique el teorema del segundo mejor, o sea, hay una distorsión, el Estado interviene, genera una distorsión adicional que compensa la distorsión original, o sea que se anulan las distorsiones entre sí. En la vida real, lo que pasa es que tenemos un problema, el Estado interviene y genera un problema que en teoría, si la intervención es virtuosa, genera un problema de magnitud menor. ¿No? Y entonces, si yo quiero que el Estado, si yo quiero que los chicos estudien, me compro el problema de administrarle un sistema educativo, pero ¿no? Con la intención de que el problema, la gestión del sistema educativo es un problema menor. En el caso nuestro podría ser como lo que estamos haciendo de subsidiar, no, o hacer gratuita la universidad. Un gasto extra sería poder incentivar a los chicos a estudiar la carrera que más por ejemplo, ingeniería ahora, en vez de que estudien, no sé, que todos tantos estudiemos economía o contador o medicina, que son las más tradicionales, o abogacía. Bueno, de hecho hay un programa de incentivo a ciertas carreras, de becas, de becan. Ese programa ya existe hace como 10 años. Pero, sí, existe. Que sea eficiente o funcional, quizá, o sea, hay mucha gente que quizás no conoce carreras claro, solamente sí, en la secundaria, haciendo ciertas charlas o ciertas cosas, se pueden llegar a cambiar un montón de ideas de estudio. Claro, pero que justamente porque el sistema está mal diseñado. Como el sistema es que elija el que quiera y a un grupito le voy a dar un incentivo para que estudie ingeniería, funciona mal. Sería mucho más eficiente que por algo, insisto, el 99% de los casos que yo conozco son al revés, donde cuando el Estado financia la educación, ¿qué pasó? Cuando el Estado financia la educación, hay cupo. Entonces vos te preocupás por
por saber qué vas a estudiar y qué alternativas tenés, porque tenés que dar un examen. Ya sea, digo, tenés dos opciones. O das un examen de ingreso, o creo que así funciona en muchísimos países, por lo menos en Alemania tengo entendido que funciona así, es tu rendimiento en la escuela secundaria determina qué podés estudiar en la universidad. Tu promedio, quiero decir, tu rendimiento. El problema es que acá no hay ningún incentivo, o sea, insisto, nosotros tenemos un esquema donde partimos de la base que hay problemas de información y no y no se genera ningún incentivo a que el individuo invierta en informarse, porque total es gratis. Yo ahora hace mucho que no miro esos números. Cuando yo empecé a dar clase de esta clase, yo siempre ponía un ejemplo, ahora no sé cómo está. En su momento, la facultad tenía, si mi memoria no me falla, casi 15.000, 20.000 estudiantes de contador. No, Laureano, no tienen una función similar, los test vocacionales. Los test vocacionales lo que hacen es incentivar el problema de la libre elección. Es al revés. Porque lo que nosotros necesitamos es que el individuo se esfuerce. En economía, ¿no? En la economía, el criterio básico de la economía, uno de los criterios básicos de la economía, es el trade-off entre el costo y beneficio. Pero yendo al punto, lo que yo les quería hacer, el comentario que yo les quería hacer, es que en ese momento, yo me acuerdo que, ahora se debe repetir lo mismo, me imagino que se debe repetir lo mismo. Cuando uno mirara los salarios, ¿no? Uno veía que el salario de un joven estudiante, un joven recibido de contador, era muchísimo más bajo que el salario de cualquier trabajador, más cualquiera no, de la mayoría de los trabajadores bajo convención colectiva de trabajo. O sea, un bancario, ¿cómo se llama? Un camionero, un recolector de basura, un empleado metalúrgico, un obrero metalúrgico. Entonces yo tenía la hipótesis de que en algún momento tantos pibes que se mataban 5 años o 6 años estudiando para recibirse de contador, se iban a rebelar, porque era medio ridículo que vos te estudies. Es más, en aquel momento, ahora no sé, pero en aquel momento el salario de bolsillo de un contador recién recibido era el equivalente a un empleado de comercio. Ustedes no saben, no sé si saben, pero los empleados de comercio son los trabajadores con menores salarios, porque son muchos, ¿no? Es obvio. No. La gente tiende a echarle la culpa al sindicato de empleados de comercio, pero la realidad es que son muchos. Es el gremio más populoso en cantidad de trabajadores. Es el gremio de comercio. ¿No? Entonces yo decía, si cuando vos entras a la facultad te dicen que vas a ganar menos que un empleado de comercio, quizás no entres a estudiar contador. Ni hablar a un camionero que se están quejando. Y es el poder, así funciona el mercado, chicos, lamentablemente. Es así, la ley de la oferta y la demanda. Bien.
Les quería hacer otro comentario más, antes de que... Faltan 32 minutos para que se termine la clase y no me quiero olvidar. Lo primero que les quiero decir, vamos a hacer un paréntesis. Ustedes habrán visto que subí ayer la nueva resolución del Consejo Directivo de la Facultad que anula la resolución anterior que imponía el examen presencial. Así que los exámenes van a ser virtuales, por lo menos hasta que digan lo contrario. Así que nosotros vamos a tener, como estaba previsto, creo, no estaba previsto, pero no importa, vamos a tener exámenes virtuales ya en su momento, vamos a hablar con más detalle al respecto, pero les confirmo que lo que dijeron, lo que nos enteramos por el centro de estudiantes se terminó haciendo realidad. La facultad ya emitió la normativa, ya nos mandó a cada profesor por mail la nueva resolución que dice que los exámenes son para ser virtuales. Ahora, el segundo comentario que les quiero hacer es, a ver, espérenme un minuto, les quiero mostrar algo. No, me equivoqué. Pensé que había subido un texto, pero me parece que todavía no lo subí. A ver. Una pregunta, ¿me escuchan, chicos? Sí. Sí, sí. Una pregunta, ¿todavía existe la materia de evaluación de proyectos en la facultad? No sé, no estoy seguro. Optativa, o una de esas. ¿Existe Sí, como optativa? Bien, cuando yo hice la carrera, como yo hice la carrera con el plan viejo quiere decir antes del... 97. Antes de la reforma del 97. Sí, lo encontré, fantástico. Yo en ese momento había una orientación que era planificación y desarrollo o algo así. Yo hice esa orientación y teníamos que cursar una materia que era teoría del desarrollo y otra materia